Siempre pensé que el amor era más fuerte que el dinero. Qué tontería, ¿verdad? 22 años de matrimonio, 2 hijos criados juntos, una vida entera construida ladrillo por ladrillo, y bastó una herencia de 6 millones de reales para que todo se viniera abajo, como un castillo de naipes. Déjame contarte desde el principio, porque aún hoy, 2 años después, me despierto a las 3 de la mañana tratando de entender en qué fue que fallamos. Era un martes lluvioso de abril cuando sonó el teléfono. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Lo recuerdo perfectamente porque estaba cortando cebollas y las lágrimas que ya corrían por mi rostro se multiplicaron cuando escuché la voz del abogado al otro lado de la línea. Señora Elena, lamento informarle el fallecimiento de su tío Joaquín, aquel hombre gruñón al que veía quizás 2 veces al año en las reuniones familiares, siempre quejándose de algo, siempre criticando mis decisiones. El hermano menor de mi madre, que nunca se casó, nunca tuvo hijos y que acumuló una fortuna trabajando con importación de equipos hospitalarios. El señor la dejó como única heredera, continuó el abogado, y casi se me cae el cuchillo al suelo. 6.400.000 reales, 3 apartamentos en el centro de la ciudad, una casa en la playa, acciones de empresas cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar. De un momento a otro, me había convertido en una mujer rica. Cuando Marcos llegó del trabajo esa noche, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una pila de papeles frente a mí, todavía tratando de procesar la información. Entró por la puerta del garaje como siempre lo hacía, con esa sonrisa cansada de quien ha pasado 2 horas en el tráfico, y preguntó qué había para la cena. Se me olvidó hacerla, respondí, y le mostré los documentos. Nunca voy a olvidar la expresión en su rostro cuando le expliqué todo. Primero fue sorpresa, luego una alegría genuina, hasta me levantó en brazos y me hizo girar por la cocina. En ese momento, aún éramos nosotros 2 contra el mundo, celebrando juntos ese giro del destino. Las cosas comenzaron a cambiar sutilmente en las semanas siguientes. Marcos, que siempre había sido controlador con las finanzas del hogar, no de una forma mala, entiéndeme, simplemente le gustaba tener todo organizado y planeado. De repente, tenía opiniones muy específicas sobre lo que yo debía hacer con nuestro dinero. Nuestro dinero. Empezó a usar esa expresión sin siquiera notarlo, y cada vez que la oía, era como si alguien raspara una uña en una pizarra dentro de mi cabeza. Debemos invertir en bienes raíces, decía él durante el desayuno, esparciendo planos y folletos por toda la mesa. El mercado está en auge. Necesitamos diversificar el portafolio, decía mientras veíamos televisión, interrumpiendo la película para mostrarme gráficos en la tablet. Tenemos que pensar en el futuro de los chicos, argumentaba en la cama antes de dormirnos, trazando planes para una educación en el extranjero que nuestros hijos jamás habían pedido. Yo escuchaba todo eso y sentía una inquietud creciente en el pecho. No es que no estuviera de acuerdo con los planes, en realidad eran sensatos. El problema era que nunca lograba hablar. Cada vez que intentaba expresar una opinión diferente, Marcos me interrumpía con argumentos técnicos, hojas de cálculo y proyecciones financieras que no comprendía del todo. «¿No entiendes de inversiones, amor?», decía con ese tono condescendiente que aprendí a odiar. «Déjamelo a mí, yo me encargo de eso». Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposo nunca me había visto como una persona capaz de tomar decisiones importantes. En 22 años de matrimonio, él siempre había controlado las finanzas y yo
lo había aceptado de forma natural, pero ahora, con una suma que podía cambiar nuestras vidas para siempre, yo quería tener voz. La explosión ocurrió un viernes por la noche. Marcos había agendado una reunión con un asesor financiero para el sábado siguiente, sin consultarme. Cancelé mi día en el spa con Marcia, dije cuando llegó a casa. ¡Qué bien! Porque tenemos esa reunión a las 10. ¿Qué reunión? La reunión que agendé con Bernardo. ¿Recuerdas que te hablé sobre diversificar las inversiones? Hablaste, no preguntaste si yo quería. Marcos dejó de aflojarse la corbata y me miró como si yo hablara en mandarín. Elena, es obvio que quieres. Es nuestro futuro. Es mi dinero, Marcos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador, el ruido de los autos pasando por la calle. Y en medio de ese silencio, algo se rompió entre nosotros. ¿Tu dinero?, repitió, y había algo peligroso en su voz. ¿Tu dinero? ¿Desde cuándo existe tuyo y mío en este matrimonio? Desde siempre, Marcos, solo que ahora la diferencia se volvió más evidente. No puedo creer que estés diciendo eso, después de todo lo que construimos juntos. ¿Construimos? ¿O lo construiste tú, mientras yo me quedaba en casa, cuidando tu casa, tus hijos, tu ropa, tu comida? Fue la primera vez en 22 años que usé la palabra tus en lugar de nuestros para referirme a los niños. Y me dolió a mí tanto como le dolió a él. En los meses que siguieron, Marcos cambió. O tal vez siempre fue así y yo nunca lo noté. Empezó a hacer comentarios ácidos sobre cómo el dinero se me había subido a la cabeza. Se quejaba cuando compraba cualquier cosa sin consultarle primero, incluso si era un vestido de 200 reales. Fácil gastar, cuando no fuiste tú quien se rompió el lomo para ganarlo, dijo una vez, y sentí como si me hubiera dado una bofetada. Pero la peor parte no eran los comentarios, era el cambio en la dinámica de nuestra relación. De repente yo tenía poder financiero, y Marcos no sabía cómo lidiar con eso. Él, que siempre había sido el proveedor, el que tomaba las decisiones, el jefe de la familia, ahora se sentía disminuido. ¿Y yo? Yo estaba descubriendo una versión de mí misma que no conocía. Por primera vez en mi vida adulta, podía tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie. Podía comprar lo que quisiera, viajar a donde tuviera ganas, invertir en lo que me pareciera interesante. Compré un coche sin consultar a Marcos, un Honda Civic rojo, precioso, que había deseado durante años, pero nunca tuve el valor de pedir. Cuando vio el coche en el garaje, pasó una semana sin hablarme. «Podrías haberme avisado», dijo finalmente. «¿Por qué? ¿Tú avisas cuando cambias de coche? Es diferente». ¿Por qué? No supo qué responder. La situación llegó al límite cuando decidí donar 100.000 reales a un refugio de animales. Era una cantidad significativa, pero representaba menos del 2% de la herencia. Para mí tenía sentido. Siempre amé a los animales y ahora finalmente tenía los medios para marcar la diferencia. Marcos se volvió loco. ¿100.000 reales? ¿100.000 reales para perros abandonados cuando podríamos estar invirtiendo en el futuro de nuestros hijos? Nuestros hijos no se van a morir si no estudian en Harvard, Marcos, pero esos animales pueden morir de hambre y frío. No puedo creer que estés priorizando animales sobre nuestra familia. Nuestra familia está bien. Siempre hemos estado bien. No es el dinero lo que nos hará más felices. Dices eso porque nunca tuviste que trabajar duro para conseguir nada. Y ahí estaba otra vez. La insinuación de que no merecía ese dinero, de que solo era una suertuda que había ganado la lotería de la vida.
Esa noche, Marcos me dio un ultimátum. O dejaba de malgastar el dinero en caprichos personales y lo dejaba a él gestionar las inversiones, o pediría el divorcio. Miré a ese hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida, padre de mis hijos, compañero durante 2 décadas, y no lo reconocí. ¿Dónde estaba el tipo que me llevaba flores al trabajo sin ningún motivo? ¿Dónde estaba el padre cariñoso que se levantaba en la madrugada para calmar a los bebés? ¿Dónde estaba el esposo que me abrazaba durante las tormentas porque sabía que tenía miedo a los rayos? Entonces pídelo, dije. El proceso de divorcio duró 8 meses. 8 meses de abogados, audiencias, división de bienes y discusiones sobre la pensión alimenticia. Marcos quería el 50% de la herencia, alegando que nuestra sociedad conyugal le daba derecho. Luché con uñas y dientes para probar que la herencia era mía por derecho, anterior al matrimonio, técnicamente falso, pero mi abogado encontró lagunas legales. Al final, él se quedó con la casa donde vivimos durante 15 años, la mitad de nuestros ahorros conjuntos y una pensión mensual. Yo me quedé con la herencia, los departamentos, la casa en la playa y la custodia compartida de los niños. Pero lo que realmente perdimos no puede cuantificarse en dinero. Perdimos 2 décadas de historia en común. Perdimos la confianza, el respeto, el compañerismo. Perdimos la familia que habíamos construido juntos. 2 años después, vivo sola en el ático que era del tío Joaquín. Es bonito, espacioso, con una vista increíble de la ciudad, pero es demasiado silencioso. A veces, cuando desayuno, todavía pongo 2 tazas en la mesa por costumbre. Los chicos pasan una semana conmigo y una semana con su padre. Se adaptaron mejor de lo que esperaba, pero sé que llevan cicatrices que no deberían existir. Gabriel, el mayor, a veces me pregunta si el dinero valió la pena. Nunca sé qué responder. Marcos se volvió a casar el año pasado. Una compañera de trabajo, 10 años menor, que lo mira como si fuera la respuesta a todos los problemas del mundo. Cuando veo sus fotos en Instagram, sí, lo stalkeo, qué vergüenza. Veo en ella la misma admiración que yo sentía por él a los 25 años. Y yo estoy aprendiendo a ser Elena Santos, ya no la esposa de Marcos. Estoy haciendo terapia, estudiando historia del arte. Siempre quise, nunca tuve tiempo, viajando a lugares que Marcos consideraba una pérdida de dinero. Estoy descubriendo quién soy cuando no tengo que pedir permiso para existir. El dinero me dio libertad, eso es verdad, pero también me costó una vida entera. A veces me pregunto si el tío Joaquín sabía lo que hacía cuando me nombró heredera, si imaginaba que esos 6 millones serían tanto una bendición como una maldición. La verdad es que el dinero no destruyó mi matrimonio, solo reveló grietas que ya existían, expuso incompatibilidades que habíamos ignorado por conveniencia o comodidad. Mostró que, en el fondo, Marcos nunca me vio como una igual, y yo nunca tuve el valor de exigir ser tratada como tal. La herencia no nos separó, solo nos dio el coraje para admitir que ya estábamos separados hacía mucho tiempo, viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo, unidos solo por la rutina y la inercia del hábito. Hoy, cuando me despierto a las 3 de la mañana, ya no es para intentar entender en qué fallamos, es para agradecer por haber tenido la oportunidad de descubrir quién soy realmente y para decidir quién quiero ser de ahora en adelante. El dinero compra muchas cosas, pero la libertad de ser tú misma, esa no tiene precio. Si llegaste hasta aquí en mi historia, gracias por haberme escuchado. Sé que no es fácil oír hablar de matrimonios que se deshacen, de familias que se fragmentan,
de decisiones que duelen, pero necesitaba contar esto porque sé que no soy la única. Sé que hay una Elena en cada una de ustedes que están leyendo esto ahora, una mujer que perdió su voz con el paso de los años, que se adaptó tanto a las expectativas de los demás que se olvidó de quién era realmente. Mi herencia no fue solo el dinero del tío Joaquín. Mi verdadera herencia fue el valor de decir no, de elegir mi libertad en lugar de mi seguridad, de descubrir que era más fuerte de lo que imaginaba. No voy a mentir diciendo que fue fácil o que no me arrepiento de nada. Hay noches en las que todavía lloro por la familia que perdimos, por el futuro que no tendremos juntos. Pero hay mañanas en las que me despierto y me reconozco en el espejo, y eso no tiene precio. Si estás viviendo en una relación donde tu voz no es escuchada, donde tus decisiones no importan, donde te convertiste en una extra en tu propia vida, quiero que sepas que mereces más. Mereces ser vista, respetada, valorada. El dinero me dio la oportunidad de elegir, pero el coraje para elegir, ese siempre estuvo dentro de mí. Y también está dentro de ti. Si mi historia tocó tu corazón, deja tu like para mostrarme que valió la pena compartir este dolor y este descubrimiento con ustedes. Suscríbete al canal para escuchar más historias reales como la mía, de mujeres que tuvieron el coraje de empezar de nuevo, de enfrentar sus miedos, de elegirse a sí mismas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia relación? ¿Has tenido que elegir entre seguridad y libertad? Tus historias me fortalecen y me muestran que no estamos solas en este camino. Hasta la próxima historia. Y recuerden, ustedes merecen ser las protagonistas de sus propias vidas.